¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, qué buenas tardes. Oh, ya, está bien. Gracias. Vamos a empezar ya con la segunda parte, que es relacionada a Windows. Ya. Espera un momentito. No va a tomarnos mucho tiempo, va a ser mm, realmente rápido. Pero antes, ¿alguna duda con relación a la parte de lo último que vimos con relación a RAID? ¿Está todo claro? Ya, imagino que sí está claro. Bueno, todavía nos falta revisar bastantes personas y esta semana, por lo menos hasta el miércoles, no va a ser posible para mí. Así que solo sería nomás fin de semana esta vez, no va a haber opciones más otro día. Bueno, de todas maneras les aviso si el viernes tal vez podría ser, después de mi clase del viernes, ¿no? Eh, bueno, ya les había escrito por WhatsApp, cualquier inconveniente que tengan me escriben. Sí, y sí, realmente está habiendo muchos inconvenientes, la verdad. Obviamente no son de fuerza mayor, ¿no? Y bueno, la recomendación va a seguir siendo la misma, ¿no? Entonces, hagamos, cada uno tome su parte siempre en el tema del cuidado, ¿no? Sí, al final, no es cierto, hay mucha gente que no lo hace, pero nosotros no seamos de esas personas, ¿no? Entonces, esperemos que las cosas mejoren, porque sí, todavía Cochabamba está en una situación un poco crítica y esperemos que Dios mediante se estabilice, ¿no? Y de verdad se estabilice, porque ahorita como están las cosas, no está nada agradable y es bastante desalentador el panorama, ¿no? Sin embargo, la vida tiene que seguir, tiene que continuar, tenemos que seguir avanzando. Obviamente, si son fuerzas de fuerza mayor, siempre podemos ver alternativas, ¿no? ¿Ya? El siguiente trabajo que van a realizar con relación a las configuraciones tiene que ver justamente con el tema de discos, ¿yo? Bien que me hicieron recuerdo. Denme un segundito. Tengo unas notas con relación al trabajo antes de empezar. Bueno, básicamente es el tema con relación a denegar, ¿ya? Ah, un segundito que levante. Bueno, mientras levanta, no solamente es permitir el acceso, por si acaso, ¿no? También es el tema de denegar el acceso, ¿sí? O sea, en realidad lo que están construyendo es una aplicacioncita que me permita configurar usuarios de SSH para que puedan ingresar o no ingresar por SSH al servidor, ¿ya? Y eso quiere decir que si tengo la opción de permitir, también tengo que tener la opción de bloquear, ¿no? De no darle el permiso, ¿sí? Eso quisiera dejarlos claro, ¿no? Bueno, para mí, digamos, estaba un poco implícito, pero mejor quiero comentarles, ¿no? No solamente es, digamos, seleccionar un usuario y decirle permitir ingresar, sino también de seleccionar, ¿no? Que ese usuario no puede ingresar. O sea, en realidad tengo que manejar la opción de decir qué usuario entra, qué usuario no ingresa, ¿no? Y en algún momento voy a quitarle a uno la opción de poder manejar, bueno, de ingresar o no ingresar, ¿no? Entonces, tiene que ver con todo eso. Otro detalle, además,
que tómenlo muy en cuenta es el tema de inicio del servicio, ¿no? Sí, bueno, como ustedes saben, cada vez que yo hago un cambio de configuración tengo que reiniciar el servicio, ¿no? Es decir, parar y iniciar de nuevo. Entonces, esa operación tiene que ser automática, ¿ya? Tiene que ser automática de tal forma de que yo modifico algo. O sea, las modificaciones van a ser sencillas, ¿no? Seleccionar un usuario, decirle permitir, ¿no? O solucionar un conjunto de usuarios y permitir. Eso va a ser, no va a ser muy chulo, ¿no? No es lo que me voy, es que una vez que he hecho el cambio, tiene que reiniciarse el servidor. Para eso puedes utilizar el comando system, ¿no? Para poder ejecutar la aplicación que se inicie el servicio, ¿no? Sí, entonces otro detalle también podrían agregar, ya esto ya depende de ustedes, podrían agregar, digamos, al estado del servicio, ¿no? Para ver que esté funcionando al momento de abrir la aplicación, que se verifique, ¿no? Poder parar, iniciar el servicio. Pero lo importante es la parte de configuración, ¿no? Otro detalle también para el tema de negar servicio. Bueno, para habilitar servicio va a ser un tanto sencillo, ¿no? Voy a agarrar el archivo tcpasswd y voy a listar. Pero para denegar tengo que listar los que ya están permitidos en el archivo, ¿sí? Entonces, eso también tómenlo muy en cuenta, ¿no? Los permitidos en el archivo está configurado, ¿no? Qué usuarios pueden ingresar y tengo que leer esos usuarios para que después decirles quitar, ¿no? Para poder quitar y borrar. Entonces, básicamente el trabajo está muy relacionado en abrir el archivo, modificar, agregar una línea, borrar una línea, ¿no? En algunos casos puede que la línea que se tenga que borrar no va a ser al final del archivo, sino al medio. Entonces, todos esos detalles tienen que tomar muy en cuenta, ¿ya? Me refiero a esto, por ejemplo. Entonces, otro detalle también esto es que en el usuario PassWD hay un montón de usuarios que tienen Disculpe, PIN, ¿sí? la pantalla no se está viendo porque creo que estás explicando en la pantalla, pero no se ve, no está compartiendo. Oh, ya, sí, gracias por el recordatorio. Ya. A ver, sí, y grabaremos también estos detalles más, ¿ya? Bien. Recording in progress. Ya, con relación al trabajo, ¿ya? Este es el archivo donde obtengo toda la lista de usuarios, pero fíjense la lista, algunos no tienen shell, ¿no? Bin false, no login, entonces lo que tienen que listar es la lista de todos aquellos que sí tienen shell, ¿no? Como por ejemplo, mi usuario, ¿no? Es el único ahorita que tiene shell. Entonces, este es el usuario que sí se le puede dar el permiso de ingresar o no ingresar al servidor SSH, ¿ya? Sí, eso tómenlo en cuenta. Segundo, que esto tiene que ser obviamente, cuando carguen la lista de usuarios, tiene que ser no tiene que ser estático, ¿no? Ya que puedo ir creando nuevos usuarios, entonces esta lista va a ir cambiando y modificándose. ¿Sí? Entonces la lista de usuarios para seleccionar tiene que ser dinámica, ¿no? Otro detalle también es el tema de esto de aquí. Vamos a venir aquí. ¿No? Entonces, de ahí tomo los usuarios que voy a seleccionar para permitir que ingresen al servidor. Y una vez que se ha configurado, ¿no? Es aquí donde yo voy a colocar la directiva, ¿no? Aquí coloco la low users, ¿ya? Sí. Entonces, ustedes ven la mejor manera, ¿no? Por ejemplo, si son muchos usuarios, aquí colocas usuario 1, usuario 2, ¿ya?
¿sí? Si fuera el caso, ¿no? De que tenga varios usuarios. Una forma es esa. Entonces, digamos, supongamos que esto ya se ha configurado y le he dado permiso de acceso a 3 usuarios. ¿Ya? Entonces, tengo que tener mi interfaz que me muestre los usuarios que ya tienen acceso, ¿no? Estos 3 usuarios me tendría que mostrar en la interfaz, ¿sí? Me refiero a que vamos a cambiar este colorcito. La apariencia, la con whites. Está peor. Mantendré nomás negro. Sí, lo mantendré nomás ahí. Ah, ya no se ve bien. Sí, entonces lo que les estoy diciendo es que si imaginemos que tenga aquí configurado varios usuarios que tienen permiso. Puede ser una opción esta, hay otra manera también. Y lo que tengo que hacer aquí es lo siguiente. Tendría que tener... ¿dónde estamos? No. ¿Y ya deja de compartir? Sí, acabo de volver a compartir. Ya, que bueno, lo que quería hacer es esto. Quiero poner esta pantalla. Lo que me refiero es que voy a tener supongamos que estoy usando un drop-down menú, ¿no? Entonces voy a tener aquí mi lista de mi drop-down y aquí va a estar los 3 usuarios, ¿no? Que están permitidos, ¿sí? Aquí va a estar entonces UCR1, aquí va a estar el UCR2 y aquí va a estar el UCR3, ¿sí? Sí, entonces, y aquí voy a tener mi botoncito de negar, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, y esto obviamente también se va a actualizar dinámicamente según qué usuarios tengan permiso para acceder, ¿no? Ya incluso la misma opción para poder seleccionar solo debería mostrarme los usuarios que ya tienen permisos de ingreso, ¿no? Entonces, primero tiene que partir siempre por el tema de entender bien cómo funciona la configuración, ¿no? ¿Sí? Bueno, pasa que si no configuro esta directiva, todos tienen ingreso. Entonces, pero si empiezo a decir quién ingresa, el resto ya no ingresa, ¿no? Entonces, eso tienen que entender bien cómo funciona, ¿no? Porque si no entienden bien esto, aunque no es muy complicado, ¿no? Prácticamente la regla es esa. Si no configuro, todos ingresan y si configuro, se empieza a aplicarse quiénes sí y quiénes no, ¿no? Entonces, ahora si ¿qué pasaría, digamos, si, este es, por ejemplo, es para denegar? ¿Qué pasa si tengo mi lista de usuarios, ¿no? Para permitir. Esta es mi lista para permitir, ¿no? Aquí está mi botoncito. Permitir. ¿Sí? Entonces, lo ideal es que aquí va a estar, digamos, pública, va a estar aquí el usuario, digamos, aquí tiene ASO1, ¿sí? Entonces, esos puedo permitir
¿Qué pasaría si le si aquí otra vez se lista UCR1? ¿Ya? Entonces, depende mucho, ¿no? Puede que si ya existe, ustedes lo ignoren, pero creo que va a salir error si es que se duplica los usuarios. Entonces, también tiene que controlar eso, ¿no? Entonces, esta es la lista de los usuarios que puedo agregar, ¿sí? Ahora, otra opción también es, bueno, eso ya lo ven ustedes, han debido ver alguna interfaz de este tipo, ¿no? ¿No? Donde tienes aquí la lista de usuarios y aquí tienes unas flechitas para mover y quitar, ¿no? Sí, han debido ver esta interfaz. Entonces aquí lo que tienes es, por ejemplo, pública. Aquí tienes ASO 1 y aquí estarían los que ya están, se les ha autorizado, UCR1, UCR2, 3, UCR1. ¿Sí? Por ejemplo, esta interfaz básicamente me refleja, ¿no? Arrastro de aquí a este lado, entonces los de este lado son los que se le está otorgando el permiso, y si le quito de aquí, no tiene permiso, ¿no? Entonces podría ser la opción o la opción también de manejar separado, ¿no? Toda la lista de usuarios que voy a denegar y la lista de usuarios que voy a permitir. Ya ustedes ven la mejor alternativa, ¿ya? Puede que esta sea mejor o esta tal vez, ¿no? Pero eso no se olvide, ¿ya? Después no se olviden lo que les dije, ¿no? Lo voy a anotar aquí. Cada cambio, reiniciar el servidor, ¿sí? Y el otro detalle también es verificar estado del servidor, ¿no? ¿Sí? Entonces podrías poner como pasaje inicial, ¿no? De aquí un detallito, digamos, servidor SSH corriendo, reiniciar, tal vez un botoncito reiniciar. Eso ya podría ser una sugerencia, ¿no? Algo así como aquí. Servidor hostname, algo así, ¿no? Entonces aquí está el nombre, digamos, mi servidor. Y aquí estado SSH corriendo, ¿no? Entonces podría mostrar así, así el usuario sabe que su servidor está corriendo, y incluso podrías poner un botoncito que diga reiniciar, ¿sí? Son solo ideas, ¿no? Ustedes pueden ver, ¿no? Pero sería bueno que coloquen esto, ¿no? El nombre, el estado, si está corriendo, si tiene fallas igual, no mostrar que está con fallas el servidor, ¿sí? Entonces, tal vez en esta ocasión no hay un documento específico que dé detalle por detalle, pero lo que está claro es que lo que están haciendo es a un administrador de usuarios de SSH, ¿sí? Esto es de usuarios. SSH también me permite dar permiso por grupos. Entonces, lo mismo, la misma idea, ¿no? Voy a tener una interfaz aquí, solo que en lugar de usuarios voy a tener grupos, ¿no? Sí, me refiero a que aquí va a ser, digamos que aquí estoy con el grupo users, a todos, ¿no? Puede que me haya creado un grupo ASO, ¿sí? Entonces ellos tienen permiso, ¿no? Estos ya son grupos y aquí lo mismo, ¿no? Entonces, la misma idea, ¿no? Y aquí pueden estar mis grupos, ¿no? Mi otra lista de grupos, ¿no? ¿Dónde estamos? Puede ser el grupo 1, grupo 2,
así sucesivamente, ¿no? Sí, entonces puedo tener uno para grupos, uno para usuarios. Entonces, cuando quiero acceder a dar permiso a un usuario, puedo hacerlo individualmente, usuario por usuario, o dar permiso a todos, ¿no? O sea, eso también espero que haya quedado claro, ¿no? Sí, por eso vuelvo a reiterar. Primero tienes que entender bien cómo funciona esto de otorgar permisos, ¿sí? Entonces, de hecho, ya sabemos que puedo otorgar por usuario o puedo otorgar por grupo, ¿sí? Entonces, si otorgo por grupo, quiere decir que todos los usuarios que pertenecen a ese grupo les puedo decir que dar acceso o rechazar acceso. Eso quiere decir que sí puedo tener una lista de usuarios de grupos, users, y que ya están con permiso y después de negarlos, o tener una lista y después decir permitir, ¿no? O puedo hacer individualmente, usuario por usuario. Entonces, todo eso es posible hacerlo, ¿no? En SSH. Entonces, todo lo que tiene que ver con la parte de usuarios, revísenlo, entiendan bien cómo funciona y plásmenlo en una aplicación, ¿no? Que tenga una interfaz que sea bastante amigable. Les dije, no necesito que también que tenga flash y demás detalles, ¿no? Pero tampoco nos iremos al extremo que lo usamos como solamente ejemplo, ¿no? Que es decir, un pantalla blanco con un color sin nada de colores, nada, ¿no? Un poquito también den un cierto, bueno, cierto formato a la página, ¿no? Entonces, cosa de que sea usable, se pueda ver el estado de mi servidor, se pueda ver qué usuarios están con permiso, qué usuarios están sin permiso, pueda yo seleccionar y decir a otorgar permisos, rechazar permiso, pueda yo también hacerlo por grupo, ¿no? ¿Ya? Vamos a borrar todo esto. Voy a borrar todo esto. Sí, entonces vamos a hacer así. Ya voy a sacar un screenshot de esto. Listo. Vamos a venir aquí. Esto. Borramos todo esto. ¿Ya? Ya, tal lo que les decía, digamos. Por ejemplo, si este fuera el por formato, ¿qué es lo que tendría que hacer en mi aplicación? Solamente, digamos, si he seleccionado la opción User 2, darle permiso. Entonces tengo que, o denegarle el acceso, entonces tendría que agarrar este archivo y modificar, ¿no? Y dejarlo así. ¿Sí? Solamente con los usuarios que corresponden, ¿ya? ¿Sí? Entonces, tiene que ver mucho con ¿no? Y saben que si se equivocan aquí al modificar o al escribir, les va a salir error. Por eso les decía, tal vez sería bueno que agarren y coloquen en la parte principal el estado del servidor, ¿no? Para que puedan visualizar qué es lo que está sucediendo con su servidor, ¿no? Algo que también quiero dejarlo registrado como grabación es el hecho de que tendría que ser esto sin intervención manual. Yo tendría que simplemente levantar mi aplicación web desde Windows, por ejemplo, y empezar a modificar, ¿no? ¿Sí? No debería yo poder abrir la ventana del SSH, modificar. Eso sí se va a hacer, pero para verificar, para revisar, ¿no? Pero para hacer como una demostración, tendría que ser todo automático. Yo levanto mi aplicación web, mi aplicación web me va a mostrar el estado del servidor. Si está apagado, lo debería prender desde ahí, ¿sí? Debería poder apagar también.
debería poder seleccionar el usuario, ¿no? Y modificar y todo debería funcionar, ¿no? Entonces eso es como que si mi servidor estuviera fuera de mi alcance, ¿no? Y en eso más o menos va a ser la revisión, vamos a agarrar el PuTTY y vamos a empezar a verificar que no, ¿no? Entonces, y todo tendría que fijarme ya no en el archivo de configuración, sino en mi aplicación, que mi aplicación me diga qué usuarios tienen permiso y qué usuarios no tienen permiso. Entonces, al verificar qué es lo que voy a hacer, el usuario que no tiene permiso debería de negarse, el usuario que tiene permiso debería dejar loguearse, ¿no? Hago un cambio, digo tal usuario, un grupo de usuarios ya no tiene permiso, el otro grupo sí tiene, entonces debería verificar eso. Y la idea es que lo haga desde el lado de Windows sin tener que recurrir a ingresar a la consola. Su aplicación debería hacer el resto del trabajo, ¿sí? Eso sería. ¿Alguna consulta? Hasta aquí. Vamos a poner un momentito de pausa. Recording stopped. ¿Está todo claro? Ya, no hay más preguntas. Está todo claro entonces, ¿no? Ya. Bien, entonces, yo, bueno, como siempre les usualmente digo y usualmente suele pasar y espero que no suceda, es eso del el comentario que ya se ha vuelto recurrente, ¿no? No sé si solamente conmigo o en otras materias, pero algo que me suelen decir, así le he entendido. No, aquí no se trata de así le he entendido, sino que, o sea, me refiero porque cuando les digo y empiezo a revisar, pero esto no era así. Es que nosotros lo hemos entendido así. Yo espero no recibir esa respuesta, ¿sí? Entonces creo que está claro lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, ¿no? Entonces están haciendo un administrador de usuarios SSH y estamos dejando claro que no debería tener que recurrir a la consola, ¿sí? Yo debería simplemente abrir mi navegador en Windows y a partir de ahí empezar a revisar, ¿no? Así debería funcionar. No debería para nada usar, ¿sí? Entonces, salvo que tenga que agregar un usuario y para hacer las pruebas, ¿no? Pero ya posteriormente les voy a decir que preparen un conjunto de usuarios, ¿no? Para que podamos preparar, ¿ya? Sí, entonces, por ejemplo, se me ocurre ahora, ¿no? Que podríamos, digamos, tener para una prueba, ¿no? Digamos, unos 5 usuarios, poder tener, digamos, unos 3 usuarios en un grupo, 2 usuarios en otro grupo, es decir, tener usuarios los por defecto y un par de usuarios en distintos grupos, ¿no? Cosa de que yo pueda probar por grupos y pueda probar por usuarios. ¿Qué más? Sí, pero de nuevo tienen que revisar todo cómo funciona todo, ¿no? Sí, tomen en cuenta también que sí yo podría combinar, ¿no? Es decir, eso más les pondremos. Recording in progress. Sí, los usuarios, no, ¿a qué te refieres con? Explícame más si no tienes micrófono con eso de tu pregunta, Johnny. No estoy entendiéndote. O sea, me refería a que, digamos, me creo 3 usuarios inicialmente y esos 3 usuarios me los copio en la página web y no se están cargando. En realidad, si yo me creara un cuarto en la página, ¿tendría que aparecer el cuarto o no? O sea, a eso me refiero.
Claro, bueno, si hago un refresh de la página, sí tiene que aparecer, ¿no? Porque los usuarios se tienen que, o sea, imaginemos que estoy usando un drop-down menú, bueno, así se llama, ¿no? El selector. Entonces se tiene que actualizar, se tiene que crear ese drop-down de forma dinámica, ¿no? Con la lista de usuarios actual. Lo único que tendría que hacer es refrescar la página y tendría que actualizarme la lista de usuarios. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Está bien, Johnny? ¿O Sí, tienes alguna duda? Ya. Por último, esto. Yo aquí también podría colocar allow groups. ¿Sí? Eso pero tienen que revisar, ¿no? Tienen que revisar ustedes cómo funciona. Si pongo los dos, ¿no? Si puedo colocar usuarios, o sea, esto es por usuario, ¿no? Y esto es por grupo. Digamos el grupo ASO, ¿sí? Me va a permitir esta configuración, es decir, que pueda decir usuarios específicos, sí, 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 y a todo un grupo. Todos esos detalles tienen que revisarlo. Por eso les digo una vez más, tienen que entender bien cómo funciona esto, ¿ya? ¿Sí? Y también tienen que verlo desde un punto de vista como que me tiene que permitir manejar toda la parte de usuarios, ¿no? Entonces, ¿qué necesito yo para manejar usuarios? No tendría que tener la necesidad de recurrir a la consola. ¿Sí? Por ejemplo, si nos ponemos el escenario que ocurre en el laboratorio, bueno, aunque ya muchos, tal vez como el tema virtual, no están muy familiarizados, pero ¿qué es lo que pasa? Les comento, ¿no? Me vienen, bueno, normalmente las materias que utilizan servidores Linux son taller de base de datos, taller de ingeniería de software y aquí una que otra materia más, ¿no? Y a veces eventualmente redes. Entonces, lo que piden los docentes es que se creen cuentas para esas materias, ¿sí? Entonces, se crean cuentas para los usuarios de redes, para los usuarios bueno, de distintos, bueno, pongámosle taller de sistemas operativos, ya pongámosle redes, cuentas para taller de base de datos y taller de ingeniería de software. Son 3 grupos, ¿ya? Que vas a crear. Ahora, cada estudiante, ustedes saben que estamos hablando de 40, 50 alumnos, ¿sí? Entonces, hacer uno por uno es un problema. Voy a tener que manejar por grupos, pero adicionalmente puede que yo tenga otros usuarios, ¿no? Ya que alguien me solicite y diga, mire, necesito share para hacer algunos trabajos para mi materia. Entonces, y es un usuario individual. Entonces, a ese usuario individual le puedo dar permiso. ¿Sí? No pertenece a ningún grupo, ¿no? Bueno, todos pertenecen a un grupo, pero me refiero a que no es algo como el caso que les estoy explicando, ¿no? Que literalmente los docentes te piden que crees cuentas para todos sus alumnos. Entonces, creas una cuenta con un grupo, ¿no? Por ejemplo, redes y todos los alumnos de redes en ese grupo. Taller de base de datos, todos los alumnos de taller de base de datos, ¿no? Entonces, me dejo entender el escenario. Piensen también en ese detalle, ¿no? Entonces, si eso es lo que va a pasar en la vida real. Le van a decir, necesito acceso por Shell a todos mis alumnos, solamente a estos alumnos, ¿no? Entonces va a haber eso de que todos, algunos, ninguno, ¿no? Entonces, y eso tiene que permitir la aplicación, ¿no? Poder responder a todos esos requerimientos, ¿ya? Creo que con eso sería todo, ¿no? Son aclaraciones que, bueno, no se los dijo la última vez, pero de alguna forma también implican, ¿no? Entonces, porque si permito por grupos, por usuario, entonces me da a entender que es todo un conjunto de personas y de forma individual. Entonces tengo que ver cómo funciona este tema, si lo manejo de esa forma, ¿no? Si me refiero, si quiero hacerlo individual, si quiero hacerlo por grupo, puedo hacerlo los dos al mismo tiempo. En teoría sí debería ser posible, ¿no? Debería yo darle permiso de negar acceso a los de redes, darle permiso a los de taller de base de datos y dar permiso a algunos usuarios que me han pedido específicamente acceder al servidor, ¿no? Entonces podría ser así. Debería poder atender esos requerimientos. ¿Ya? Bueno, creo que si no hay más consultas, podemos empezar con el otro tópico. Antes de que me olvide, nos queda 33 minutos. Ya les voy a
si no es, bueno, entre estas semanas les voy a dar el otro trabajo que tiene que ser con sus servidores, pero básicamente sería lo siguiente. Ya, es algo bien sencillo. Este es el archivo fstab que ya viene preconfigurado, ¿no? ¿Sí? Siempre hemos hablado de que la partición mínima que se necesita para que funcione Linux es, el número de particiones mínimo es 2. Uno para la raíz, ¿no? La partición raíz, y otro para el swap, ¿no? Es lo mínimo que necesita, ¿sí? Estas de aquí son solamente referenciales, no por si acaso, porque al final solamente está montando la raíz y el swap, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo tener algo así. Por si acaso, no quiero modificar esto. Fstab. Voy a crearme una copia del archivo etc staff, ¿ya? cp etc fstab. Ay. ¿Qué hice? Ya. Entonces, lo que tenía que hacer es tener algo como esto. Digamos, he agregado un nuevo disco. Entonces, he agregado un nuevo disco. ¿Ya? Y yo puedo separar, ¿no? Digamos que tengo un disco 1 y puedo tener particiones separadas para el home. Este es defaults. ¿Ya? Y podría tener otra partición separada para, digamos, un tercer disco. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, bueno, se va a cortar la llamada y vamos a continuar, ¿no? Después de que termine esta sesión de Zoom. Entonces, esto se puede hacer. O sea, ¿qué significa eso? Que yo voy a preparar un nuevo disco y después, al momento de configurar, voy a hacer que se monte, ¿no? Entonces, en este nuevo disco, toda mi información lo voy a copiar al nuevo disco y todo debería funcionar sin problemas, ¿no? O sea, debería prender la máquina, debería montar sin problemas, mis usuarios deberían ingresar sin ningún problema, ¿no? Y este es para base de datos. Entonces, es lo que normalmente se acostumbra es tener una partición separada para los usuarios. Buenas tardes, Ageo. Me olvidé darte la primera parte, permisos. Tienes permiso ya para grabar.
Recording in progress. Recording stopped. Un segundito, vamos a ver en qué estado estamos. Ingeniero, una pregunta. Sí, La fecha de entrega de la aplicación web, ¿cuándo va a ser? hemos definido una fecha tentativa, ¿se acuerdan? Junio, ¿verdad? El 5 de junio. Sí. Ahí está. Pusimos el 5, sí, creo que sí, pero no sé cómo han visto, ya han empezado a trabajar, está bien para esa fecha. Eso sí, digamos, ya no tendríamos que pasarnos más allá de la tercera semana, porque ya tenemos que empezar a revisar, no nos va a quedar mucho tiempo ya para revisar. Tendría que ser en esta semana o en esta semana. Jueves veremos ya la fecha oficial. Ya avancen, revisen y coordinamos la fecha de entrega. Sí, bueno, por si acaso, siempre quiero aclarar esto, ¿no? Es solamente en mi caso, ya no esperen que otros docentes les pidan, pongan fecha y demás, ¿no? En mi caso bueno, en este caso es por dos razones, ¿no? Uno normalmente, alguna vez creo que les he explicado, pero bueno, en tema de desarrollo de software, por ejemplo, y de forma tradicional como se manejaba, realmente ya tenías una persona que te ponía y te imponía, ¿no? Tenías un jefe que te decía, el trabajo lo quiero para ayer, y todavía sigue habiendo esto, especialmente en la administración pública, funciona así, ¿no? Tienes una jerarquía y esa jerarquía que está encima de ti siempre te pone fechas, ¿no? Entonces es la forma tradicional, ¿no? Una gerencia tradicional de proyectos. Pero ahora, actualmente, en los proyectos, especialmente en el lado de software, está de moda, y no solo por moda, sino que realmente ha dado buenos resultados lo que es Agile, ¿no? La gerencia, la administración de proyectos usando Agile, ¿no? Donde se prioriza más las iteraciones, y creo que muchos de ustedes han debido escuchar, y si no, van a llevar en sistemas de información 2, van a ver Scrum, ¿no? Entonces, ¿cuál es una de las características principales del movimiento Agile o de Scrum? Es el tema de que el grupo se autoorganiza. Entonces, si tengo un grupo de desarrolladores, el grupo de desarrolladores hace sus estimaciones y ellos son los que se comprometen a entregar en una determinada fecha o se comprometen a terminar en un determinado tiempo, ¿no? Por decir, voy a tardar, digamos, unos 4 días, ¿no? O 3 días o 3 horas. Entonces, eso es lo que cambia, digamos, con la forma tradicional de manejo. La forma tradicional de manejo es imponer calendarios, y la forma actual es que el equipo se autoorganice y se comprometa, ¿no? Entonces, yo por lo menos, bueno, esto no es desarrollo, pero a mí particularmente, no solamente con usted, sino que siempre obviamente, exceptuando algunos casos, siempre, digamos, he querido aplicar ese sentido de compromiso, ¿no? Sí. Y bueno, hace tiempo atrás fue por una experiencia personal también que tuve, ¿no? Cuando para mí también fue chocante, porque yo estaba acostumbrado a que me pongan y me digan, quiero para ahora, quiero para mañana, ¿sí? O sea, y al final, lo triste de eso es que tú puedes echar la culpa, ¿no? Tú has planificado, tú puedes decirle a una persona, ¿no? Por ejemplo, si alguien te dice, ya, me entregues tu trabajo para mañana, y el otro te dice, bueno, tú has planificado, es tu plan, listo, ¿no? Entonces me lavo las manos. O sea, podría ser. Claro que en la práctica no pasaba eso, porque al final la que estaba encima de ti, al final nunca asumía la responsabilidad, ¿no? Pero se puede decir eso, ¿no? Porque al final, normalmente la persona que imponía los horarios no tenía ni idea de cuánto se tardaba. No, había muchos casos así. En cambio, cuando tú planificas es porque tú eres el que va a trabajar, tú sabes cuánto tardas, tú sabes cuánto cuesta hacerlo, entonces tú puedes estimar. Lo único que la persona encima de ti o el gerente tiene que lidiar es el tema de recursos, tiene que lidiar el tema también hay compromisos, ¿no? Como empresa, digamos, hay un compromiso de entregar hasta fin de mes.
Entonces, ahí ya hay como una negociación, ¿no? Mira, tenemos que entregar hasta fin de mes, entonces contrataremos otra persona o trabajadoras extras. Bueno, hay se puede ver un montón de alternativas, pero lo que quiero quedar claro un poquito saliéndome de sistemas operativos, que en tema de manejo de proyectos, actualmente se usa mucho el tema de ágil. Y en ágil una de las características que tiene es que el equipo se autoorganiza y ellos definen sus tiempos, sus estimaciones, ¿no? Sí, y les decía la de la experiencia personal que tú ves, porque me decían, pues así me decía, ¿cuánto tiempo? A mí me pedían. Y en una de esas le dije una así, como decimos en la universidad, ¿no? Por corcho, sí, me puse un tiempo corto. Y ahí me dijo, ¿estás seguro? Me dijo. Porque no te estoy pidiendo, no te estoy exigiendo exactamente ese tiempo. Te estoy diciendo cuánto es tiempo prudente y realizable, me dijo. O sea, si te quieres poner a la soga al cuello, ponte, me dijo así. Así me dijo, literal. Y ahí me enseñó. O sea, es una persona con la que aprendí mucho de manejo de proyectos, ¿no? Y me dijo, quiero que entiendas esto, me dijo. Y desde esa vez lo apliqué en la materia, ¿no? En las materias que dicto, ¿no? Me dijo, la diferencia está, me dijo, y textual me dijo eso, ¿no? Que si yo vengo y te digo una fecha, tú me puedes echar la culpa. Pero si tú me dices, te voy a entregar el 4 de, pongámosle 4 de junio, y no me cumples, yo te cuelgo. Así me dijo, porque yo no te he obligado. Tú me has dicho y tú te has comprometido conmigo. Entonces, ese gerente con el que he trabajado, trabajaba de esa manera. Entonces me quedó como enseñanza eso, ¿no? ¿Sí? De que, o sea, hay una diferencia cuando te imponen, ¿no? Y hay una diferencia cuando tú te comprometes, ¿sí? Entonces, y lo que busca las nuevas maneras de manejar y administrar proyectos y hacer desarrollo de software es que haya compromiso, que haya autoorganización, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que siempre yo les pregunto y siempre les voy a preguntar, revisen, analicen y vean cuándo me pueden entregar, ¿no? Eso sí, una vez que me digan ustedes la fecha, es fijo, no se mueve. ¿Sí? ¿Por qué? La razón es simple. Ustedes han planificado que y se han comprometido a esa fecha. Yo no les estoy obligando, ¿no? Eso me dijo mi manager esa vez y me quedo con eso, ¿no? Me quedé con esa enseñanza. Ahora, ¿cuál es lo que también, la otra variante que les decía que ha cambiado? Es el tema de la emergencia que tenemos actualmente en Cochabamba, ¿no? Entonces, por esa razón, como que un poco no voy a ser un tanto flexible en este tema de los trabajos, ¿sí? Entonces, el jueves le pondremos una fecha, ¿ya? Es una fecha que va a ser referencial para todos, pero si alguien tiene algún inconveniente, que tal vez ahora no lo tengan, pero posteriormente, y ojalá que no hay problema, digamos, podemos ver alternativas, ¿no? Ahora, en esto también hay una realidad, ¿no? La realidad es que en julio va a terminar el semestre, ¿no? Entonces tampoco tenemos que también enmarcarnos dentro de esa realidad, ¿no? Ya a partir del siguiente mes, prácticamente como que vamos a tener que nomás ya soltar un poco la flexibilidad, ¿no? Es decir, que no podemos movernos más allá porque no nos va a dar tiempo, ¿no? Entonces, es parte también de la planificación, ¿ya? Eso quiero comentar. Bueno, les comento eso porque al final, para que no se malentienda, ¿no? Que algunos piensan que, lo ven como al otro lado, ¿no? Como que no hay nada, yo digo la fecha, podemos poner cualquier fecha, ¿no? No es la idea esa, ¿no? La idea es que ustedes revisen, analicen y se comprometan en poner una fecha, ¿no? Esa es la idea. Y eso es lo que espero que transmitir, ¿no? Sí, bien, es cierto, no hay que ver con sistemas operativos, pero sí, digamos, de alguna forma con algo que creo que, digamos, es importante que se familiaricen, ¿no? Porque ahora todo es agile, por si acaso. Todavía las instituciones públicas no tienen, pero en otros lugares ya han adoptado agile, así que te tienes que acostumbrar a esa forma de trabajo, ¿no? Así que entonces el jueves le pondremos una fecha, ¿ya? Esperemos que de verdad nadie más tenga emergencias. Y yo espero de verdad, o sea, es el deseo mío, ¿no? Y creo que todos tenemos ese deseo, que esta emergencia pase y se reduzcan la ola de contagios incremental que hay en Cochabamba
y tengamos la posibilidad de poder respirar un poco más tranquilos, ¿no? Porque ahorita está faltando oxígeno, está faltando medicamentos, está feíto la cosa. Y bueno, no sé cuánto tiempo vamos a estar así, porque puede que venga otra ola, puede que no, hay de todo en esto ahorita. Ya, bien. Ya, continuaremos. Ya, entonces el jueves vemos una fecha, ya, entonces, obviamente no va a funcionar esto, digamos, de que revisemos y nos pongamos de acuerdo en una fecha, si ustedes nos revisan, ¿no? Si nos revisan y eso es mejor, en todo caso, yo impondré una fecha y ahí acabó, ¿no? Entonces, la idea es que también revisen, que vean, y creo que ya hemos pasado como 2 semanas, que imagino que ya la mayoría está avanzando, ya ha estado familiarizándose, y con todo tal vez lo nuevo que hemos hablado hoy día, puedan tener una mejor estimación de una fecha de entrega. ¿Ya? Bueno, seguiremos. Ahora sí, nos pasaremos al otro mundo. Vamos a grabar. Recording in progress. Bien. Mientras mi máquina reacciona, vamos a hablar acerca de Active Directory, que es lo que vamos a ver en el lado de Windows, ¿ya? Lo que vamos a hacer en clase, vamos a hacer solamente la parte práctica, toda la parte conceptual, la mayor parte de ellos la tienen que revisar ustedes. Usualmente tomamos un examen de conceptos para esta parte de Windows, ¿no? Aunque estos 2 últimos semestres ya no lo hicimos, pero puede ser que sí tengamos eso, ¿no? Entonces nosotros lo vamos a ver concepto. Por lo menos yo, alguna que otra cosa les voy a comentar, pero la idea es que ustedes revisen la parte conceptual, ¿ya? Estamos usando una versión antigua, sí, lo reconozco, y bueno, me voy a excusar esta vez, porque sí es una excusa, pero una excusa que en cierto modo nos salva mucho a todos, ya que la versión 2003 como tal, que es la que vamos a usar, es una versión que va a ser factible tenerla en todas las máquinas, ¿ya? Sí. No es una versión que requiere mucho hardware, ¿no? Entonces, y además es una versión que viene con todas las prestaciones sin limitación de tiempo, ¿no? Muchas versiones de Windows y pues últimas y actuales te vas a encontrar con el hecho de que te dura para 3 meses, ¿no? Y alguna vez nos ha pasado porque hemos usado alguna vez. Entonces, unos 3 meses ha sido y después dejó de funcionar. Y bueno, hay otros detalles, ¿no? Pero principalmente creo que es el tema de hardware, ¿sí? Entonces, ahorita, con las máquinas que muchos de ustedes, ya como he estado revisando individualmente, todos tienen máquinas, como siempre les dije, pero no todos tienen una máquina de altas prestaciones, ¿no? Son muy pocos. La mayoría tienen máquinas que tienen bajo RAM y demás, ¿no? Entonces, o están tal vez ya por el uso lentas. Entonces, pensar instalar en esas máquinas una máquina 2019, Windows Server 2019 es locura. De hecho, ya no va a instalar, ¿no? 2016 igual es pesado. Entonces todavía sigue siendo muy buena alternativa usar Windows 2003, ¿no? Y usamos también el XP solamente como ejemplo. Entonces son 2 máquinas que incluso ahora, por el tema de la emergencia sanitaria, no es 4 gigas, ¿no? Como el caso de SUSE, que te costaba bajar esa cantidad de 4 gigas que en algunos casos tenías que hacer varios intentos, ¿no? El CD debe estar por los 300 megas, así que va a ser factible poder conseguirlo, ¿no? ¿Sí? De todas maneras, yo voy a hablar con los del laboratorio para ver una forma de poder publicarlo y poder bajarse el ISO, instalar la máquina virtual que usamos en laboratorio. No es una máquina que la tenemos como parte de la materia ya tiempo atrás, ¿sí? ¿No? Entonces, esa es la máquina que vamos a usar, ¿ya? Todo lo que hagamos
no ha cambiado por si acaso, ¿no? No es que se hace de otra forma distinta. Obviamente la interfaz es diferente, pero el concepto que es Active Directory y todo lo que vayamos a ver se aplica, ¿no? Esto les comento porque, y además está comprobado porque siempre hemos hecho esto de Active Directory durante varios semestres y, y normalmente en algunos casos hemos hecho algunos trabajos con las últimas versiones de Windows, ¿no? Para los que podían tener las últimas versiones de Windows, porque siempre hemos tenido también el problema de hardware, ¿no? De muchos de ustedes. Entonces, y no, sin ningún problema, o sea, nadie ha dicho que esto es totalmente diferente, he tenido que investigar, ¿no? O sea, todo igual, o sea, no ha cambiado nada. Entonces, por eso, digamos, sigue siendo una buena opción manejar esta versión de Windows, ¿ya? Sí, entonces voy a venir aquí al Snapshot Manager y me voy a ir a un estado anterior, ¿ya? Sí, voy a empezar entonces con una nueva instalación. ¿Sí? Entonces podrían también ustedes, una vez que se consigan la máquina, si es que se bajan o es que consiguen del laboratorio, bueno, una vez más, ¿no? Mi sugerencia es que todavía no vayan al laboratorio, si eviten ir al centro de la ciudad. Entonces no pude comunicarme con los administradores, esta mañana los estuve buscando. Entonces, para que podamos ver una alternativa de tal forma de que la consigan de forma virtual sin exponerse, ¿no? Que es, aparte de eso, de que algunos de ustedes no viven aquí en Cochabamba, así que están en otras regiones, entonces, o en lugares que están lejos no voy a decir, bueno, hay de todo, ¿no? Me refiero a que algunos están en ciudades intermedias, eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, pensando en todo eso, vamos a ver alternativas, ¿ya? A ver, ¿dónde estamos? Bueno, va a tardar en reaccionar esto todavía, creo. Ya está. Ya. Disculpe, Inge, ¿qué versión de Windows es esa? Eh, una vez más, ¿me puedes repetir, por favor? O sea, del ISO quiero saber qué versión es. Este es el 2003. Windows Server 2003. Sí. Ahorita te voy a mostrar el ISO que yo tengo, que está en laboratorio. Tal vez ya se los ha compartido, porque me ha dicho, voy a compartir todas las máquinas que usa, me dijo uno de los administradores. Vamos a venir aquí. Este video ha tardado harto. Virtuales. ISO. Está. Windows Server 2003. ISO CDs. Es así. Son dos CDs. Uno es el instalador y el otro es el Service Pack 2, ¿no? Sí, pero bueno, con el CD 1 es suficiente. Este es el que yo tengo. Bueno, lo tengo hace tiempo atrás, ¿no? Es antiguo, ¿no? Si se fijan aquí, este es 2007, mi CD. Y sigue siendo válido todavía, no ha tenido mayor problema. ¿Ya? Pero bueno, la idea es que todos tengamos la que tenemos en laboratorio, ¿no? La que vamos a poder usar. Ahora, de otro lado, creo que tienes que ponerle un serial y otros detalles, ¿no? Eso podemos ir viendo ya durante el transcurso no tampoco muchos días, ¿no? Los transcursos esta semana, en otras palabras, no tendríamos que pasar de esta semana y tener nuestras máquinas virtuales todos. ¿Ya? Bien. Bueno, entonces, ya todo esto que hemos hablado se ha registrado. Ya. Bueno, esta es la máquina, un servidor normal, ¿ya? Este es el usuario administrador, ¿sí? Todos en Windows, por si acaso, su superusuario es el usuario administrador, ¿no? Voy a modificar el tamaño de la pantalla
apariencia, no es configuración. Vamos a poner un poquito más grande. Listo, aplicar. Sí, y aceptar. ¿Ya? Bien. Entonces, esta solución de Active Directory es un servicio base que tiene Microsoft, ¿ya? Poquitas, vamos a hablar, voy a seguir un poco hablando de la parte teórica, ¿ya? Pero siempre al lado práctico, ¿no? En el lado Windows, Microsoft te ofrece una serie de servidores, ¿ya? No me estoy refiriendo a los servidores físicos, sino me refiero a servicios, ¿no? Como el SSH, FTP que hemos hablado en Linux, pero en el lado de Windows tienes una serie de servidores que se los conoce como familia de servidores de Microsoft Windows, ¿sí? ¿Qué está ahí? SQL Server, está Communicator, está Azure, está SharePoint, ¿sí? Entonces está Exchange, ¿no? ¿Sí? Y en todos ellos, especialmente SharePoint, Communicator, y principalmente Exchange, la base es Active Directory, ¿sí? Entonces, si quiero instalar Active Directory o si quiero tener todos estos servicios integrados en una infraestructura, ¿no? O sea, me refiero a que si quiero tener toda la familia de servidores o parte de la familia de servidores de Microsoft en un entorno de laboratorio o en una red local, ¿no? Entonces, tengo que empezar por Active Directory. Active Directory es mi base. Ya después van a darse cuenta por qué razón es la base, ¿ya? Pero adelantándome un poquito, es como un directorio centralizado de datos, ¿sí? Voy a tener usuarios, voy a tener grupos, pero esos grupos ya no van a ser grupos de la máquina o del sistema, ¿no? O usuarios del sistema, sino que van a ser usuarios de todo el dominio, ¿ya? De toda la red, ¿no? Incluso hay algún término que se utiliza cuando se habla de Active Directory, ya no se habla de usuarios, sino se habla de credenciales de red. Es otro término que alguna vez se utiliza, ¿no? Las credenciales de la red, ¿no? Hace referencia a usuarios que son de un dominio Active Directory, ¿no? ¿Sí? Entonces, les decía, si quiero tener toda esa familia, la base es Active Directory, ¿no? Ahora, ¿por qué? En el caso específico de Exchange, por ejemplo, entonces yo voy a crear mis usuarios y esos usuarios van a tener asociado un correo, ¿ya? Y ese correo es el que se va a encargar de administrar el Exchange Server, ¿no? Entonces, sí o sí, para instalar Exchange Server, primero tengo que instalar Active Directory. Es lo primero que tengo que instalar. Si no, no puedo instalar Exchange Server, ¿ya? Lo que sí, vamos a tener también el problema de la compatibilidad, ¿ya? Eso es casi inevitable, ¿no? Esta versión la vamos a manejar con un XP simplemente para propósitos de conocer el funcionamiento de algunos detalles, ¿ya? Pero ya, digamos, si quiero con versiones actuales, obviamente voy a usar 2016, por ejemplo, si voy a trabajar con máquinas 2010, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Aunque hasta donde yo sé, todavía, digamos, esta versión te sigue soportando las últimas versiones de Windows, ¿no? Sigue habiendo compatibilidad, pero eventualmente podrías tropezarte con eso, porque también es, como alguna vez también hemos mencionado, es parte del negocio, ¿no? ¿Sí? Entonces, si quiero tener, o sea, es como que de alguna forma Microsoft te obliga a que compres una nueva licencia, ¿no? Entonces, si tengo una versión 2019, entonces te obliga a que tus clientes actualices a una versión superior más allá del XP, ¿no? Más allá del Windows 7. Y al final también llega a ser esto de forma natural, ¿no? Es decir, creo que a estas alturas de la vida ya nadie utiliza XP, ¿no? Todos estamos con Windows 10, ¿ya? Entonces, eso también es cierto. Pero también eso ha sido producto de los mecanismos que tiene Microsoft y estrategias de negocio, ¿no? Como eso de que ya no hay soporte, entonces te obliga a actualizarte. Bueno, esos detalles sé que son un poco muy teóricos, pero también a la vez son interesantes conocerlos, ¿ya?
El dato también que quiero decir es el siguiente. Exchange Server es el servicio de administración de correos y no solamente te administra correos, sino también calendario y además se integra con otras herramientas de Microsoft. Ya, por ejemplo, el LinkSec, que es como el Skype, que te permite tener reuniones virtuales, poder, ¿no? Entonces, incluso me atrevo a decir que hasta está integrado con Teams de Microsoft. El punto está de que es el servidor de correo electrónico más utilizado en el mundo. ¿Sí? Particularmente la poca relación que he tenido con otras empresas fuera de Bolivia, no conozco una que no use Exchange Server. La única que yo sé que no usa Exchange Server es IBM, porque ellos tienen su propio servidor de correo, ¿no? IBM tiene sus propias herramientas. El resto de las compañías utilizan Exchange Server, casi la mayoría, ¿no? Entonces, me atrevo a decir que de Microsoft, el servicio mejor y el más utilizado, el servicio estrella, es Active Directory, ¿no? Y Exchange Server. ¿Sí? Entonces, al final ya les dije, si no hay Active Directory, no hay Exchange. Estos llegan a ser los servicios del lado de Microsoft más utilizados en el mercado corporativo, ¿no? En Bolivia posiblemente no, ¿no? En Bolivia se utiliza más las soluciones libres y demás, pero en un mercado corporativo sí utilizan esto. Entonces, alguna vez me puse a hablar con alguien al respecto, no que también utilizan software libre, no es que no se utilice, o sea, no es que, pero esta persona me dijo algo así, ¿no? O sea, al final, si tú agarras cualquier software, aplicación libre, ya hay un mensajito que te dice with no warranty, sin garantía, ¿sí? Entonces, tienes dos opciones, o usas SUSE, que es empresarial y te dan garantía, usas también, o Red Hat y demás, ¿no? ¿Sí? Pero muchas de esas herramientas son libres, ¿no? Entonces, sí, todo el mundo lo utiliza, me refiero que cualquiera puede bajarse el código, modifica y todo el mundo accede, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta persona me dijo que si se trata de mi información personal, como es mi correo electrónico, yo no quiero correr riesgos y prefiero pagar por un servicio privado como a Exchange Server. Eso es lo que me dijo. Bueno, no, palabras más, palabras menos. Entonces, ¿qué me da a entender eso? Que tal vez esa es la razón por la cual Exchange Server tiene esa popularidad a nivel corporativo, porque el soporte que del correo te está dando Microsoft, que son las empresas más grandes del mundo, y obviamente si yo pago también puedo reclamar, ¿no? Esa es la ventaja de pagar. Si yo pago, entonces puedo reclamar por el servicio, puedo reclamar por la seguridad. Entonces hay mucha gente corporativa que considera que el tema del correo, del manejo de sus citas, sus calendarios, sus mensajes, sus archivos que se envían a nivel corporativo, pues no van a tomar el riesgo de ponerlo en una plataforma libre, prefieren ponerlo esa parte en una plataforma propietaria como es Microsoft, ¿no? Entonces de ahí digamos que tiene la importancia de conocer y entender Active Directory, ¿sí? La otra razón es el tema de que voy a volver a repetirlo, porque sé que lo dije muchas veces, pero también me encanta decirlo. La realidad es que cuando tú termines la carrera, ¿ya? Vas a tener que lidiar con Windows y con Linux, no hay de otra. Siempre uso la alegoría del vecindario. En un vecindario tienes casas distintas, ¿no? Tienes tu vecino y demás. Entonces tienes que relacionarte con tu vecino. En tu vecindario se organizan, tienen su OTB y tienen que entre ellos organizarse. Ahora, ese vecindario en un mundo nuestro, ¿qué significa? Significa Linux, Android, iOS y Windows, ¿sí? Entonces siempre uso la alegoría de que el chalet
la casa más bonita del barrio es Mac, ¿no? Porque la verdad, ¿no? Entonces me refiero a que al final, sí o sí, vas a intercambiar información con ellos. No hay de otra, es inevitable, ¿no? Entonces, incluso, por eso es que incluso alguna vez hemos mencionado, ¿no? Que el mismo Microsoft al principio era solo Microsoft, pero al final se ha visto obligado a tener que interactuar con Android. Por eso ha sacado sus versiones de ofimática para Android, tiene su versión de ofimática para iOS, para iPad. Entonces, y lo mismo Linux también se esfuerza por compartir información con Windows, con Android. Entonces, esa es parte de la realidad. Por mucho que te dediques a desarrollo y solamente desarrollos en C#, ¿no? Que hay mucha gente que hace eso, lo más probable es que toda la infraestructura de desarrollo va a correr sobre Linux, aunque hagas, de programas para Windows, porque al final, o sea, bueno, por detrás hay muchas cosas, ¿no? Como que se conoce como Continuous Integration, Continuous Development, y toda esa infraestructura que es una área completa que se conoce como DevOps. La mayor parte de esa infraestructura para generación automática de ejecutables, testeo automático y demás, es plataforma libre, es open source, ¿no? Entonces, algunos lo ponen en Mac, otros lo ponen en Linux, ¿no? Entonces, son herramientas internas que las empresas utilizan y muchas de esas herramientas son Linux, así que es inevitable, o sea, profesionalmente hablando, sí o sí vas a interactuar con Windows y con Linux. Entonces, yo no puedo ser purista y dedicarme solo a Linux, también tengo que conocer el otro lado, ¿no? Que en este caso es Linux y en específico, digo Windows, y en específico esto que es tal vez el producto estrella de Microsoft desde mi punto de vista, y no solamente desde mi punto de vista, sino por la realidad, que es Active Directory, ¿ya? Bueno, tal vez no nos quede mucho tiempo para ver, pero bueno, valga la introducción. Quiero mostrarles, ya, después vamos a ver eso. Quería mostrarles el gráfico que se utiliza, después lo voy a mostrar, ¿ya? Pero se utiliza un triángulo para, sí, tengo que mostrarles eso, no necesariamente. Ya, vamos a usar este espacio en blanco, ¿ya? Entonces, para Active Directory se utiliza un triángulo para representarlo, ¿ya? Es un dibujo clásico que se hace para Active Directory. ¿Sí? Esto, ¿ya? Entonces, aquí hay algunos conceptos que, bueno, preguntando a sus compañeros, yo pensé que ya estaban llevando redes, todavía no, me dicen, después de eso llevan. Bueno, sí, es que yo por lo menos me quedé con esa idea. El punto es de que hay algunos conceptos que los van a entender mejor o tal vez los van a ver más a profundidad en la materia de redes, y uno de esos es el concepto de dominio, ¿ya? Entonces, y lo que se representa aquí es en la punta, o sea, gráficamente se coloca aquí, se utiliza el término de DC, ¿ya? Entonces, este es un dominio, uns.edu.bo, y una máquina, por ejemplo, esta es mi máquina que se llame ASO, ¿ya? Entonces va a ser aso.uns.edu.bo. ¿Sí? Entonces, una máquina que es la máquina que tengo aquí, 2003, ya le voy a volver controlador de dominio. Voy a tener una máquina que va a ser en esta pirámide, en este triángulo, que va a ser la máquina que va a controlar todo un dominio. Todo lo que está aquí adentro, ¿sí? Dentro de esto, se le conoce como dominio, ¿ya? Entonces, este es el dominio, ¿ya? Y mi dominio sería, en este caso, voy a usar algo conocido como el dominio uns.edu.bo, ¿ya? Sí, entonces, mi máquina de aquí arriba va a ser mi controlador de dominio. Aquí esto voy a borrar. Aquí es. Bueno, viendo, ya empezando a ver, vamos a entender muchas cosas, ¿no?
¿ya? Pero bueno, a manera de introducción, que creo que es lo que vamos a lograr hacer esta clase, es que tenemos que utilizar un nombre de dominio. Ahora, internamente para nuestra red local, no vamos a usar un nombre como este, ¿no? Entonces, podemos usar cualquier otro nombre, pero la idea es de que tú al momento de convertir tu máquina en un controlador de dominio, vas a utilizar justamente eso, un nombre como este, ¿no? Sí. Ahora, ¿esto qué implica? Implica que, bueno, si quisieras realmente tener un dominio que esté y sea además público, entonces tengo que registrar en una entidad que administra nombres de dominio, registro el nombre y tengo que indicarle la máquina donde está corriendo ese dominio, ¿no? ¿No? Entonces, esto funciona así, ¿no? Pero normalmente esto puede ser bueno, depende, ¿no? Como digo, si voy a usar Exchange Server, de hecho, ya mi dominio tiene que ser, por ejemplo, un.edu.bo, tendría que estar registrado y mi máquina tendría que ser una máquina con acceso público, ¿no? Sí. Bueno, eso como referencia, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces lo que vamos a empezar es justamente instalando esto, el domain controller, ¿no? Eso es lo que vamos a empezar, ¿no? Y después vamos a empezar por los usuarios, grupos y ver más detalles que van a pasar dentro de este dominio, ¿no? Y para esto voy a configurar la red, ¿no? Vamos a configurar la red, es lo que primero que necesito hacer, ¿no? En este caso voy a utilizar una configuración host only, ¿ya? Entonces voy a venir aquí, panel de control. Redes. Entonces necesito una configuración host only. Podría usar Wi-Fi, pero tengo que usar IP estático para esto, ¿ya? Y bueno, vamos a ver posteriormente tal vez los inconvenientes que podría tener, ¿no? Sí, podría usar, por ahora, vamos a empezar por esto, ¿no? Este es mi IP de la VMNet 1 y le voy a asignar 5.20 a mi máquina virtual, ¿ya? Entonces, vengo aquí, panel de control. Esto sí va a cambiar, ¿no? En una versión superior tengo que hacer como en el otro caso, muy similar a Windows 10, ¿no? Eh, Panel de control, centro de redes y demás, ¿no? Aquí esta es una interfaz antigua para configurar. ¿Ya? Entonces aquí voy a colocar 192, 168, 5.20. ¿Ya? El DN, la puerta de enlace, este es un truco que pasa especialmente en esta versión. No vas por experiencia pasada que hemos tenido, ¿no? En otros semestres, lo dejamos esto en blanco, ¿ya? A veces cuando tiene este gateway, a veces se atasca la instalación y se tranca, ¿sí? Entonces el truco es dejarlo vacío y después ya le puedes agregar la puerta de enlace. Y aquí colocas el IP de tu DN, de tu misma máquina, ¿ya? ¿Sí? Esa es la forma que vamos a manejar. Para Active Directory necesita tener un servidor DNS. De hecho, mi máquina ya tiene un servidor DNS, ¿no? Que me está otorgando mi módem. Pero yo tendría que tener acceso a ese servidor para registrar esta máquina.
Bueno, gracias por conectarse nuevamente. Esta partecita más continuaremos para no dejarlo al aire y de todas maneras vamos a continuar la siguiente clase. Ya, y hay una pregunta que sí me olvidé comentar y necesitamos responder y organizarnos un poco. Ya. Recording in progress. Entonces les decía que tengo que empezar por configurar el IP y aquí me quedé, ¿no? Entonces estoy colocando el mismo IP, ya que en este servidor se va a instalar un servidor DNS que me va a resolver el nombre de dominio, ¿ya? Entonces aquí se va a instalar Ahora, no le puedo dar el servidor que me otorga mi proveedor de servicios. En este caso, por ejemplo, vamos a venir aquí. No he probado aquí, ¿no? Todavía sigo sin probar esto. Como me cambié recién nomás a un nuevo. ¿No? Entonces aquí tengo mis IPs, ¿no? Mi servidor DNS. Entonces, no puedo usar esto porque yo tendría que tener acceso a esa máquina para poder registrar esta máquina, ¿ya? Entonces, lo que se hace aquí en Active Directory es la máquina 2000 de servidor que tengas de Windows, la vas a transformar y le vas a volver controlador de dominio, ¿ya? Y eso es lo que estamos preparando la máquina para que sea controlador de dominio, ¿no? Entonces, para eso necesito un servidor DNS, donde se registre el nombre del dominio y se registre además la máquina, ¿no? Que en este caso es esta máquina 2003. Por eso es que aquí voy a usar el mismo IP, porque en esta máquina se va a instalar el servidor DNS. Ahora, el CD que les mostré hace unos minutos atrás, ese es el CD de instalación y ese ya contiene también el DNS, ¿no? El segundo CD que viene para 2003 es el Service Pack. Entonces, suficiente con el CD 1, ¿no? Para instalar y terminar de agregar, en este caso, el DNS y completar la instalación de Active Directory. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, sí. Entonces, una vez que he configurado esto, voy a lanzar, ¿ya? Y para instalar se utiliza el comando dcpromo, ¿sí? Algunos le llaman a esto no tanto como una instalación, sino como una transformación. La palabra dcpromo, que bueno, voy a escribirlo aquí para que se pueda ver. Lo que he ejecutado es esto. dcpromo. Justamente esto viene de Domain Controller Promote. Es promover como controlador de dominio. Eso es lo que hace este comandito dcpromo, ¿no? Por defecto, ya me da opciones para instalar, ¿sí? Entonces, todas las acepto por defecto. Ya, bueno, vamos a continuar siguiente. Simplemente voy a hacerlo rápido esta parte. Las opciones que me aparecen por defecto aquí, las acepto porque es la única máquina que estoy instalando. O sea, ahorita en mi red no tengo más máquinas Active Directory. Entonces, de ahí que estas opciones son las opciones, las únicas que tengo, ¿no? No puedo seleccionar la opción, por ejemplo, esta de aquí, controlador de un dominio existente, no hay otro dominio, ¿no? Y sí, esos detalles. Otro detalle también aquí, por ejemplo, está la palabra dominio, que tienen que ver qué es lo que significa. Aquí aparece otro concepto, bosque, árbol de dominio, ¿sí? Entonces son esos detalles que también les comenté, que parte teórica que ustedes tienen que ir investigando, ¿ya? Entonces, la siguiente, vamos a continuar con esto, ¿ya? Algo que les quiero recalcar es lo siguiente. En esta etapa de la parte de Windows, ¿ya? La clase anterior es la base para la siguiente clase, por si acaso. Entonces, eso espero que traten de conseguir sus máquinas para que puedan hacer seguimiento a la siguiente clase, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a instalar la siguiente clase, yo ya tengo que tener instalado. Después vamos a ver la parte de usuarios, grupos, y la siguiente tenemos que usar esos usuarios y grupos para permisos, para aplicar políticas. Entonces, es casi como en cadena,
¿no? Necesito una clase anterior para hacer la siguiente y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, incluso si lo revisas esto fuera, digamos, del horario, ¿no? Esperas el domingo para bajarte los videos, lo mismo, ¿no? Tienes que tener tu máquina base y sobre esa máquina base empiezas a agregar más y más detalles, ¿no? Que de alguna forma son dependientes. Eso también quiero recomendar. No es tanto como en Linux, ¿no? En Linux teníamos un servicio, otro servicio. En cambio aquí, si no tengo Active Directory, no puedo crear usuarios y con ese usuario hago algunas configuraciones y en base a todo eso empiezo a trabajar. Ya, vamos a quedar aquí y vamos a terminar la grabación. Antes de retirarnos, Recording stopped. bueno, sí, hay algo que me hicieron recuerdo. El día jueves es Día de la Madre. ¿Sí? Es online Entonces, más barato. Es decir, ustedes ven estos planes de acá para estos. ya creo que alguien empezó su otra clase. Ya, unos 2 minutitos más. A ver, el día jueves es el Día de la Madre, ¿ya? Y bueno, las personas, las mamás de la docente tienen asueto. El resto no tiene asueto, ¿no? Esa es la regla. Ahorita es normal las clases. Sin embargo, eh, les comento algo que hemos hecho para semestres pasados, ¿no? En lo particular, si ustedes, entiendo que en la noche es el horario más que más la mayoría utiliza para celebrar, ¿no? Y en lo particular me gustaría que sí lo tome, ¿sí? ¿No? Un semestre lo que hicimos fue algo más como algo más de grupo, ¿no? Me pidieron postergar la clase y les dije, bueno, postergaremos la clase si me mandan fotos de qué están preparando para su mamá. Así les lancé el desafío y muchos me mandaron, incluso mandaron al grupo, ¿no? Al grupo de WhatsApp, mandaron fotos de los queques, tortas y un montón de cosas muy interesantes que estaban preparando. Sí, era como un respaldo para poder, digamos, decir, yo necesito esa noche porque quiero hacer algo para mi mamá. Sí, entonces, eso hicimos un semestre. Obviamente, se los pongo a consideración. Si quieren, digamos, o sea, por mí, y es más, hasta particularmente me gustaría que aprovechen esa noche, ¿no? Para que puedan realmente compartir con su familia, hagan algo para su mamá. Y bueno, si en algún caso tal vez alguno no la tenga, ¿no? Pues yo sé que no todas la tienen, pero los que sí la tengan, hagan algo, ¿no? Me gustaría que sí aprovechen. Pero si también quieren pasar clases normales, no hay problema, por mí también. ¿Sí? Los escucho y nos apuraremos para no tardar mucho. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Nadie va a decir nada. ¿Pasamos clase entonces normal el jueves? Sí, les escucho. Ya, me gustaría que se manifiesten. En todo caso, si nadie dice nada, pasamos normal el día jueves. Creo que nadie... Ya, a ver, manifiéstense, por favor. Alguien diga algo, aunque por chat.
Ya. Entonces, el jueves no pasaremos, ¿ya? Ya, entonces, nos vemos el día lunes directamente. Yo el día viernes ya con el otro grupo, vamos a ponerle una fecha con ellos, nos ponemos de acuerdo con ellos y les comunico el día lunes, ¿ya? Listo, hasta luego.